Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas nos presenta el dolor de corazón de Jesucristo precisamente frente a la dureza de corazón de los habitantes de Corazaín, de Betsaida. De alguna manera reconoce que otras ciudades como Tiro y Sidón, aunque tuvieron problemas, de alguna forma fueron más sensibles a las acciones, al mensaje, a los milagros del mismo Jesucristo y de los profetas del Antiguo Testamento. Ellas se convirtieron, en cambio Corazaín y Betsaida no lo han hecho. Jesús se duele pues del corazón que se endurece, que se amarga, pero nos preguntamos nosotros, ¿qué endurece al corazón humano? Y pudiéramos darnos 3 tipos de respuestas concretas. La primera: todo sufrimiento que no es asumido con fe y amor desde Dios se vuelve de alguna manera causa de amargura. Un sentimiento de dolor, si no se lleva desde Dios, se vuelve resentimiento. Un sentimiento de dolor, si no se lleva, si no se asume desde Dios, se vuelve resentimiento. ¿Cuántas personas en el mundo, por no haber manejado una frustración, por no haber canalizado una infidelidad de otra persona hacia ellos, por no haber encauzado un dolor particular, se han amargado y expelen, respiran, hablan amargura a través de su corazón? Lo han dejado endurecer, lo han vuelto piedra, pedernal, si se quiere, diamante, con la dureza del mismo, pero sin el brillo del diamante. No podemos permitir que los sufrimientos de la vida, que todos los tenemos, que esos sentimientos negativos se transformen en resentimientos que nos ahogan para abrirnos al amor humano y, atención, nos asfixian para abrirnos al amor de Dios. Una primera gran afirmación de lo que puede endurecer el corazón humano: los sufrimientos, cuando con fe y con amor no se llevan desde Dios. Pero hay una segunda causa de amargura en el corazón humano: aquella distancia entre lo que nosotros soñamos, aspiramos, anhelamos, deseamos y lo que realmente conseguimos. Eso se llama frustración. Todos tenemos frustraciones en la vida, porque todos hemos anhelado, deseado, en un plano de éxito humano, de reconocimientos, de seguridades materiales, hemos de alguna manera imaginado un tipo de metas, de objetivos, y otras son las que realmente conseguimos. Soñé casarme, nunca lo alcancé. Soñé gerenciar una empresa, nunca lo conseguí. Soñé viajar, nunca lo pude hacer. Soñé ser una persona más valorada, soy un ser humano anónimo. Esa distancia, pues, entre lo que anhelamos, idealizamos, soñamos y lo que realmente conseguimos se llama frustración. Todos tenemos frustraciones y en el fondo no podemos permitir que ellas nos roben la paz interior, nos alejen de lo que es la experiencia del amor de Dios. No dejemos endurecer nuestro corazón, no lo dejemos amargar. Pero habría un tercer evento, quizás el más universal y el más claro, el más evidente de todos, que amarga el corazón. Hablamos del pecado. Una cosa, y lo dice con alguna frecuencia el Papa Francisco, una cosa es por impericia, por debilidad, por fragilidad caer en el pecado,
Y otra cosa muy distinta, otra realidad muy diferente es a ciencia, paciencia y conciencia vivir todos los días en pecado. Un ser humano que vive en pecado nunca será permeable al mensaje de Dios, a las obras de Dios, a los milagros que Dios realiza en nuestra vida. Quizás este último evento puede ser el más claro, donde se duele Jesús y proclama ese famoso ay de las ciudades o de los habitantes de Corosaín y de Betsaida, como siendo ciudades que pueden haber recibido el mensaje de Jesús, no se han convertido, como han escuchado hablar de Dios y sin embargo su corazón es impenitente, inconverso. Jesús lo señalará claramente: el que a mí me rechaza, no solamente me rechaza a mí, sino al que me ha enviado, al Padre Dios. Por el contrario, el que a mí me escucha, no solamente me escucha a mí, sino que escucha, atiende verdaderamente el mensaje, la exclamación, la exhortación, la voz de Dios. El pecado en nuestro mundo, en el de todas las épocas, en el de todos los tiempos, ha abundado. Pidamos esta gracia: no vivir en pecado a ciencia, paciencia y conciencia. Cuando uno alimenta rencores, cuando uno nutre su ego, cuando vive de imágenes de autoexaltación, de dignificación, de un amor desordenado a la propia excelencia, cuando uno alimenta mentalmente ambiciones desmedidas, uno se aleja del plan de Dios, uno peca. Cuando uno envidia a otros, compite con ellos, emula, rivaliza, cuando uno piensa que la gran verdad la tiene uno, cuando uno de alguna manera descubre que otras personas pueden ser mejores que yo y eso me genera dolor o tristeza, es porque hay la mezquina envidia, es porque estamos pecando. Cuando fácilmente hablamos a espaldas de otros, cuando juzgamos con mucha facilidad el comportamiento de los demás, cuando murmuramos, cuando nos encerramos en nuestros propios intereses, vivimos en el pecado. Por eso el salmista hoy es profundamente sabio cuando nos dice: guíame, Señor, por el camino eterno. En el fondo es pedir un corazón sincero, un corazón recto, un corazón con una sola intención. Dirá el salmista: tú me sondeas, tú me conoces cuando me siento o cuando me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Pidámosle al Señor que ni la frustración que todos podemos tener en la vida, que ni aquellos resentimientos o dolores no asumidos desde Dios y que sobre todo nuestro pecado no nos endurezca tanto el corazón de tal manera que no escuchemos y seamos como impermeables al mensaje de Dios y que el Señor jamás diga esa sentencia tan fuerte: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. El juicio le será más llevadero a las ciudades de Tiro y de Sidón que a ustedes mismos. Señor, mírame con misericordia. Dame un corazón de una sola intención, sin fariseísmos, sin dobles raseros. Dame, Señor, vivir para ti antes que para el mundo. Señor Jesús, no dejes endurecer mi corazón. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que
que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre. Me pongo en tus manos. Por el contrario, el que a mí me escucha, no solamente me escucha a mí, sino que escucha, atiende verdaderamente el mensaje, la exclamación, la exhortación, la voz de Dios. El pecado en nuestro mundo, en el de todas las épocas, en el de todos los tiempos, ha abundado. Pidamos esta gracia, no vivir en pecado a ciencia, paciencia y conciencia. Cuando uno alimenta rencores, cuando uno nutre su ego, cuando vive de imágenes de autoexaltación, de dignificación, de un amor desordenado a la propia excelencia, cuando uno alimenta mentalmente ambiciones desmedidas, uno se aleja del plan de Dios, uno peca. Cuando uno envidia a otros, compite con ellos, emula, rivaliza, cuando uno piensa que la gran verdad la tiene uno, cuando uno de alguna manera descubre que otras personas pueden ser mejores que yo y eso me genera dolor o tristeza, es porque hay la mezquina envidia, es porque estamos pecando. Cuando fácilmente hablamos a espaldas de otros, cuando juzgamos con mucha facilidad el comportamiento de los demás, cuando murmuramos, cuando nos encerramos en nuestros propios intereses, vivimos en el pecado. Por eso el salmista hoy es profundamente sabio cuando nos dice, guíame. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas nos presenta el dolor de corazón de Jesucristo precisamente frente a la dureza de corazón de los habitantes de Corosaín, de Betsaida. De alguna manera reconoce que otras ciudades como Tiro y Sidón, aunque tuvieron problemas, de alguna forma, que sus sentimientos negativos se transformen en resentimientos que nos ahogan para abrirnos al amor humano y, atención, nos asfixian para abrirnos al amor de Dios.
una primera gran afirmación de lo que puede endurecer el corazón humano. Los sufrimientos, cuando con fe y con amor, no se llevan desde Dios. Pero hay una segunda causa de amargura en el corazón humano. Aquella distancia entre lo que nosotros soñamos, aspiramos, anhelamos, deseamos y lo que realmente conseguimos. Eso se llama frustración. Todos tenemos frustraciones en la vida porque todos hemos anhelado, deseado en un plano de éxito humano, de reconocimientos, de seguridades materiales. Hemos de alguna manera imaginado un tipo de metas, de objetivos, y otras son las que realmente conseguimos. Soñé casarme, nunca lo alcancé. Soñé gerenciar una empresa, nunca lo conseguí. Soñé viajar, nunca lo pude hacer. Soñé ser una persona más valorada, soy un ser humano anónimo. Esa distancia, pues, entre lo que anhelamos, idealizamos, soñamos y lo que realmente conseguimos se llama frustración. Todos tenemos frustraciones y en el fondo no podemos permitir que ellas nos roben la paz interior. Fueron más sensibles a las acciones, al mensaje, a los milagros del mismo Jesucristo y de los profetas del Antiguo Testamento. Ellas se convirtieron, en cambio Corosaín y Betsaida no lo han hecho. Jesús se duele, pues, del corazón que se endurece, que se amarga. Pero nos preguntamos nosotros, ¿qué endurece al corazón humano? Y pudiéramos darnos 3 tipos de respuestas concretas. La primera, todo sufrimiento que no es asumido con fe y amor desde Dios se vuelve de alguna manera causa de amargura. Un sentimiento de dolor, si no se lleva desde Dios, se vuelve resentimiento. Un sentimiento de dolor, si no se lleva, si no se asume desde Dios, se vuelve resentimiento. ¿Cuántas personas en el mundo, por no haber manejado una frustración, por no haber canalizado una infidelidad de otra persona hacia ellos, por no haber encauzado un dolor particular, se han amargado y expelen, respiran, hablan amargura a través de su corazón? Lo han dejado endurecer, lo han vuelto piedra, pedernal, si se quiere, diamante, con la dureza del mismo, pero sin el brillo del diamante. No podemos permitir que los sufrimientos de la vida, que todos los tenemos, nos alejen de lo que es la experiencia del amor de Dios. No dejemos endurecer nuestro corazón, no lo dejemos amargar. Pero habría un tercer evento, quizás el más universal y el más claro, el más evidente de todos, que amarga el corazón. Hablamos del pecado. Una cosa, y lo dice con alguna frecuencia el Papa Francisco, una cosa es por impericia, por debilidad, por fragilidad caer en el pecado. Y otra cosa muy distinta, otra realidad muy diferente es a ciencia, paciencia y conciencia vivir todos los días en pecado. Un ser humano que vive en pecado nunca será permeable al mensaje de Dios, a las obras de Dios, a los milagros que Dios realiza en nuestra vida. Quizás este último evento puede ser el más claro, donde se duele Jesús y proclama ese famoso ay de las ciudades o de los habitantes de Corosaín y de Betsaida, como siendo ciudades que pueden haber recibido el mensaje de Jesús, no se han convertido, como han escuchado hablar de Dios y sin embargo su corazón es impenitente, inconverso. Jesús lo señalará claramente: el que a mí me rechaza, no solamente me rechaza a mí, sino al que me ha enviado, al Padre Dios.